Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Capítulo 5, versículo 12. Y si es tan amable, tenemos la costumbre en la congregación de leer nuestro texto base puestos en pie. Nos va a tomar escasamente un par de minutos leer este pasaje y hacer una oración. Si puede estar en pie, se lo agradecemos. Hechos, capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Oramos. Señor, muchas gracias por este día. Muchas gracias por permitirme predicar. Te ruego que tu palabra, Señor, sea enseñada con libertad en medio de la congregación y que este sermón sea de bendición para nuestras almas. Que los puntos que vamos a ver traigan luz, entendimiento, restauración al que está caído, salvación al que no te conoce, temor, Señor, al que se está acercando y anhelo, Señor, por venir a ti, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 5 de Hechos, hermanos. Son varios versículos, desde el 12 hasta el 42. Pero con la ayuda del Señor, hermano, los vamos a ver todos hoy. Nuestro tema se titula ¿Cuál es la misión principal de la iglesia? En este caso le puse la misión principal de la iglesia. De eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Comúnmente, hermanos, las iglesias tienden a perder su enfoque. Es lamentable. Muchas iglesias comienzan bien y en el camino se pierden. Y en ese proceso pierden el enfoque de ¿para qué existen? ¿Qué son como iglesias? ¿Qué deberían de estar haciendo como iglesias? Le doy gracias a Dios porque creo yo, a menos que usted pues no esté de acuerdo conmigo y podemos diferir en esto, que Iglesia Cristiana La Familia es una iglesia que con el paso de los años no perdió el enfoque, sino que encontró el enfoque. Digo esto porque, como todos ustedes saben, en el año 2012 nuestra iglesia se volvió una iglesia reformada, una iglesia bíblica, después de haber estado operando por muchos años antes como una iglesia no reformada, donde teníamos muchos errores, lamentablemente. Entonces, hay iglesias que empiezan bien y con el tiempo pierden el enfoque, y yo le doy gracias a Dios que nosotros empezamos, creo, mal en muchas áreas y con el paso del tiempo fuimos a las Escrituras para corroborar que si lo que estábamos enseñando estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, y no nos tembló la mano ni nos dio miedo corregir muchas cosas y decir, aunque se vaya fulano, mengano o perengano, hay cosas que tenemos que corregir porque están mal. Cuando hablamos del enfoque de la iglesia, hermanos, y de la misión principal de la iglesia, eso es claro en las Escrituras. La iglesia puede hacer muchas cosas que son buenas y que es necesario hacerlas, y que gracias a Dios, creo yo, en esta iglesia se están llevando a cabo, pero hay una cosa
que es la misión principal de la iglesia dentro de todas esas cosas. Y de eso es de lo que voy a estar hablando el día de hoy. Asegurarnos que en esa cosa que es la misión principal de la iglesia, hermanos, estemos haciendo lo mejor que podamos. Hay quien dice que la iglesia pues es un lugar de comunión entre hermanos y que es parte de nuestra espiritualidad. Y es cierto, congregarnos es muy importante para estar en comunión como miembros del cuerpo de Cristo. Otros dicen, todos los cristianos hemos sido llamados a ser sal y luz en este mundo para evitar que este mundo se corrompa y evitar que este mundo ande en tinieblas. Y es verdad, hemos sido llamados a ser sal, a ser luz, a hacer la diferencia en un mundo caído. Otros dicen la iglesia es un lugar de discipulado. Venimos aquí a escuchar la palabra, a escuchar el discipulado, porque por medio de eso estamos siendo llevados a la madurez, a ir alcanzando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y también es verdad, eso también es bueno y también es necesario. Otros dicen venimos a adorar, venimos aquí a reunirnos para que mientras que nuestros hermanos del grupo de adoración están ejecutando esa adoración y esos cantos, nosotros estemos adorando con ellos al Señor. Es el día del Señor, nos reunimos a adorar al Señor. Y eso también es verdad. Son importantes objetivos y cosas que logramos cada domingo cuando venimos. Pero en realidad, hermanos, el día de hoy vamos a ver que esa en sí, aunque es bueno y necesario, y no estoy diciendo con esto que vamos a dejar de hacer eso, la misión principal de la iglesia no es esa en la tierra. Y le quiero explicar por qué. Porque todas esas cosas que acabé de mencionar, un día las vamos a hacer mucho mejor todavía en el cielo. Pero hay una cosa que solamente podemos hacer en la tierra y que no podremos hacer mejor en el cielo. Esa misión es la misión de evangelizar. Y esa es la misión principal de la iglesia. La evangelización, el presentar el evangelio a aquellas personas que no han sido salvados, para que ellos al escuchar el evangelio, el Señor en su gracia y misericordia pueda hacer la obra de salvación en cada uno de los corazones. Eso es claro en las Escrituras. El Señor Jesucristo, antes de ascender, les dijo a sus discípulos, les dio la gran comisión y les dijo, id y haced discípulos. Y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y esa es la misión, hermanos, de la evangelización. Ese es el objetivo principal de toda iglesia. No estoy diciendo que las demás cosas que mencioné deben de ser quitadas, claro que no, pero lo que quiero decir es que no debemos perder ese enfoque de que como iglesia tenemos que hablar el evangelio a los que no son salvos. Esa es la única obra que no podremos hacer mejor en el cielo, porque en el cielo no vamos a evangelizar, pero las demás sí, las vamos a poder hacer en el cielo y mucho mejor de lo que las hacemos en la tierra. Vamos a ver 3 encabezados, hermanos, el día de hoy, 3 temas, 3 puntos para poder abarcar todos estos versículos que yo sé que son muchos, pero que con la ayuda de Dios vamos a tratar de extraer de ellos la sustancia de aquello que nos va a llevar a un mejor entendimiento de este tema. Nuestro primer encabezado se titula Las obras poderosas de la iglesia primitiva. Y vamos a leer una vez más, empezando en el verso 12, Hechos 5:12 hasta el 16. Abra su Biblia, o si no trajo Biblia, en las pantallas van a ir apareciendo, hermanos, las citas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén,
trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a analizar esta porción primero. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es que los apóstoles del Cordero eran hombres de Dios, llenos del poder de Dios. Hemos estado viendo que a lo que se dedicaban, y en el capítulo que viene, en el 6, lo vamos a seguir confirmando, los apóstoles, era a leer las Escrituras y a la oración. Y esa comunión íntima y constante con Dios permitía que ellos fueran personas llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de discernimiento. Todo lo que hacían tenía la mano de Dios y la bendición de Dios sobre cada cosa que emprendían. Eran dirigidos en todo lo que hacían. Necesitamos el día de hoy hombres de Dios como los apóstoles. No porque querramos llevar ese título, porque eso dejó de existir ya. No hay más apóstoles. Pero sí, porque debemos seguir con esa misión de ser hombres de Dios, que nos dedicamos a leer las Escrituras, a vivir en comunión con Dios en oración, para poder venir el domingo a la iglesia y poder alimentar al pueblo del Señor con las Escrituras. Se hacían muchas señales, dice, por mano de ellos. El Señor hacía muchas señales. Una señal es algo que te está indicando, que te está apuntando hacia algo. En este caso, todas las señales, prodigios, milagros y maravillas que hacían los apóstoles estaba apuntando hacia Cristo. Vimos un sermón que se llamó Un milagro que apuntaba a Cristo en la curación del cojo. Y lo pueden ver, está en internet. Estaban reunidos, dice, los cristianos en un lugar. Habían hecho de un lugar específico su lugar de reunión. Era el pórtico de Salomón. No tenían en sí un templo como usualmente se le llama a nuestros edificios, aunque no son un templo en el sentido del Antiguo Testamento. No tenían un edificio en sí, pero habían hecho de este lugar, del pórtico de Salomón, un lugar donde constantemente estaban reunidos para adorar a Dios, para alabar a Dios, para hacer oración juntos como miembros del cuerpo de Cristo. Decía un dicho que leí por ahí esta semana, que en el siglo I a los cristianos se les perseguía porque se congregaban. Y hoy hay que perseguirles para que se congreguen. Los cristianos del siglo I, hermano, eran personas que estaban constantemente en la iglesia. Y la reunión no era fácilmente negociable por cualquier cosa que se les atravesaba. Los cristianos debemos cancelar cualquier cosa que no sea de primera importancia para poder estar en la congregación de los santos, el día del Señor, alabando al Señor, tomando la cena del Señor. Dice el pasaje, hermano, que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Y esto, cuando dice de los demás, se refiere a un grupo de gente curiosos. Había un grupo de gente curiosa que no se atrevían a juntarse con ellos. Y no era para menos, porque lo último que se había sabido de la iglesia cristiana es que un matrimonio que se llamaba Ananías y Zafira, que quisieron mentirle al Espíritu Santo, fueron ejecutados en el acto por el Señor a causa de ese intento de engañar al Señor y de mentir. Entonces, este grupo, hermano, de personas curiosas saben que la iglesia no es cualquier cosa. Ellos dicen, si vamos allí, en este lugar se juzga severamente al pecado. Por lo tanto, no podemos ir ahí a la ligera, y dice que entonces no se atrevían a juntarse con la iglesia. Aquí, hermanos, quiero hacer una pregunta con respecto a qué tan fácil debería de ser que las personas se unan a la iglesia de Cristo. Y voy a decir algo que quizás no va a sonar amable. Porque al parecer aquí, hermanos, estas personas entendían que unirse a la iglesia de Cristo no era algo que debía de ser tomado a la ligera. No se atrevían, dice, a juntarse con los cristianos.
Porque esa iglesia se dieron cuenta que exigía santidad, que cuando alguien pecaba era confrontado y que si después de ser confrontado, hermano, era necesario, era disciplinado. Y que si después de ser disciplinado no había arreglo, era excomulgado de la iglesia. Y entonces, aquí es donde viene esta pregunta. ¿Deberían las personas unirse fácilmente y a la ligera a las iglesias? Los movimientos de iglesias modernas dicen o tienen un dicho, y el dicho va más o menos así. La puerta de enfrente de la iglesia debería de ser muy ancha para que todos entren. No importa qué sea, quién sea, a qué se dediquen, qué hagan, cuáles sean sus convicciones, que la puerta de enfrente sea ancha y que todos entren. Y el dicho sigue así. Y que la puerta de atrás sea lo más angosta posible, para que no importa qué tan impíos son esos que están allí dentro, les cueste salir. No hay que dejarlos salir tan fácilmente. Hay que dejarlos entrar fácilmente y hay que dejarlos que estén dentro y que hagan lo que se les venga en gana, que se congreguen cuando quieran, que tengan una mala actitud o una vida pecaminosa como se les dé el entendimiento humano de ellos, y cuando se quieran salir hay que retenerlos, no se vayan, aquí los vamos a seguir consintiendo. Por el contrario, la Biblia enseña exactamente lo opuesto. La Biblia enseña que la puerta de entrada de la iglesia de enfrente debe de ser lo más angosta posible, para que no entre cualquiera, sino solamente aquel que ha calculado el costo del discipulado. Porque aunque la salvación es gratis, el discipulado nos costará la vida. El discipulado consiste en tomar una cruz y seguir a Cristo todos los días de nuestra vida. Y entonces la Biblia lo que enseña es que la puerta de enfrente debe de ser lo más angosta posible para que solamente entren aquellos que están dispuestos a comprometerse hasta la muerte con el Señor, y que la puerta de atrás sea lo más ancha posible para que todos los que están dentro y son unos impíos o se convierten o que no les cueste irse. Y eso es lo que enseña la Escritura. Por eso les dije que no iba a sonar muy amable. Pero esa es la verdad. Pero escuche, habían unos que sí habían creído. Dice, los que creían aumentaban tanto hombres como mujeres. Los tibios, los curiosos, no querían ni se atrevían a juntarse con la iglesia. Pero los que habían creído, los que habían nacido de nuevo, hermano, no tenían ningún problema con ser parte de la iglesia. Ellos no tenían ningún problema. Cuando ellos nacieron de nuevo por el milagro del Espíritu Santo, de la regeneración en sus vidas, ellos no estuvieron pensándolo un año, ¿será que me hago miembro o no me hago miembro? Porque ahí juzgan duro el pecado. ¿Será que me quedo aquí o mejor me voy a otra? No. Ellos inmediatamente pasaron a ser parte de la iglesia. No tenían ningún problema con unirse a la iglesia. No tenían ningún problema porque cuando tú eres miembro del cuerpo de Cristo por el nuevo nacimiento, tú puedes ser miembro de cualquier iglesia local sin ningún problema. Cuando hay personas que piensan muchísimo en hacerse miembros de una iglesia local, deberían de pensarse, quizás ni siquiera soy miembro del cuerpo de Cristo. Y esa es la razón por la que no quiero ningún compromiso con ninguna iglesia local. Dios usó la pureza de la iglesia, escucha hermano, para hacer crecer la iglesia. Porque lo que hizo en el capítulo anterior el Señor fue un acto de purificación. Cuando dice que Ananías y Zafira cayeron a los pies de Pedro y expiraron en el instante, ¿qué pasó con la iglesia? Verso 11, la iglesia temió y puso esas cosas en su corazón. Y la Biblia no lo dice, pero nosotros dijimos que seguramente comenzaron a analizarse a sí mismos y a decir, voy a cuidar mi vida, no sea que yo sea el próximo que caiga a los pies del apóstol Pedro. Mucha gente dice, una iglesia cuando es bíblica, cuando hace disciplina, cuando hace confrontaciones, cuando no tolera el pecado, es una iglesia que no crece, es una iglesia legalista. No es cierto, esa es una iglesia bíblica. Y si va a crecer o no va a crecer, eso queda a la gracia del Señor. Pero el trabajo de la iglesia consiste en hacer bien las cosas. Aunque vemos aquí que esta iglesia crecía y se multiplicaba, tanto de hombres y mujeres que venían a los pies de Cristo, porque aunque usted no lo crea, por ahí en alguna parte de la ciudad hay gente que está buscando una iglesia que sea bíblica. Y que haya disciplina, y que haya confrontación, y que haya excomulgación. Y usted dice, no, a mí eso me asusta. Tal vez deberías de analizar tu vida espiritual. Porque los verdaderos arrepentidos, hermano, están buscando una iglesia en donde no esté tolerando el pecado.
donde el pecado se ha tenido como lo que es, como algo abominable y que Dios aborrece, razón por la cual dio una lección ejemplar al terminar con Ananías y Zafira, que quisieron engañar al Espíritu Santo. La iglesia atraía a los que dejaban el pecado, pero repelía a los que amaban al pecado automáticamente. Sacaban, dice, a los enfermos en la última parte en lechos para que la sombra de Pedro cayese sobre ellos. Quiero aclarar, hermano, que aquí no dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Lea detenidamente y lea con atención, porque eso es superstición. Hay un canto que dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Lea detenidamente. Ahí dice que la gente decía para que al menos la sombra de Pedro cayese sobre ellos. No hay en ninguna parte que dice que esa sanaba. Eso es una acción supersticiosa. El que sanaba a los enfermos era el Señor. Por eso dice que poderosas señales eran hechas por mano de los apóstoles, porque la gracia de Dios estaba sobre ellos. Porque Dios era el que hacía, hermano, los milagros. Muchas veces, hermano, la iglesia puede volverse muy supersticiosa. ¿Usted sabía que las personas somos muy supersticiosas? Dicen que aquí en Estados Unidos, hermano, el 80% de los edificios, no lo corroboré, puede investigarlo, no tienen el piso 13. En serio. Porque personas cuando van a rentar un cuarto de hotel y todo eso y es en el piso 13, dicen, no puedo dormir ahí. No podré dormir de limpia conciencia en el piso 13. ¿Y de dónde salió eso? Pues de la superstición. Y muchas veces ese supersticionismo se ha metido a la iglesia, ¿no? Por cosas que quizás sucedieron una única vez en el libro de Hechos y que la iglesia quiere seguir repitiendo y haciendo. Como los pseudoapóstoles el día de hoy que te mandan un pañuelo sudado para que te sanes porque Pablo hizo eso, cuando eso fue un evento único y con una razón única en su momento. Dice que no quedaba un solo enfermo, no quedaba un solo endemoniado cuando los apóstoles, hermano, eran usados por el Señor. Y ahora vamos a ver nuestro segundo encabezado. Pedro y Juan son arrestados por segunda vez. Aquí vamos a leer bastante. Váyame siguiendo ahí. Hechos 5, 17 al 32. Váyame siguiendo ahí, hermanos. También los hermanos de multimedia, conforme voy leyendo, para que vayan cambiando a tiempo las citas. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esto, las palabras del sumo sacerdote y el jefe de la guardia, estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Respiren. Leímos bastante.
hasta el verso, se me olvidó decirles, creo hasta qué verso, hasta el 32. Ahí leímos y luego ya el resto será el último encabezado. Pero aquí, hermano, lo que vemos es, ¿se acuerda que los apóstoles ya fueron puestos presos en una ocasión? Por eso le puse por título, Pedro y Juan son arrestados por segunda vez, porque apenas habían estado presos por haber sanado a este cojo de nacimiento en el templo. Dice que vienen una vez más, el sumo sacerdote y los que estaban con él y con ellos, se llenan de celos, porque les habían prohibido predicar y los están viendo que están predicando una vez más. Entonces el segundo arresto prácticamente era algo inevitable. Les habían prohibido hacer algo expresamente y los apóstoles fueron a hacer exactamente lo que les habían prohibido. Desobedecieron deliberadamente a las autoridades. Como dijimos, la confesión de fe lo que enseña es que cuando nosotros nos toca enfrentar entre obedecer a las autoridades, cuando éstas entran en conflicto con lo que Dios manda, se obedece a Dios. Entendiendo que también la Biblia, Romanos 13, nos manda sometimiento a las autoridades. Pero cuando estas entran en conflicto con lo que Dios nos manda, se obedece a Dios. Y eso es lo que habían hecho los apóstoles. De hecho, más adelante se lo repiten, porque ya se lo habían dicho anteriormente. Juzguen ustedes si es menester obedecer a ustedes, que son hombres, o a Dios que nos ha mandado. Les echan mano, dice, los ponen presos. Pero hay un detalle. En Hechos y en las epístolas, hermano, estar presos nunca fue un impedimento para predicar. Nunca. Donde los apóstoles estaban, mientras hubiera un inconverso, ellos lo evangelizaban. Así que la cárcel no fue un impedimento. ¿Se acuerdan? Hechos 16, lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, que ponen ahí a Pablo y Silas y lo único que produce eso es la conversión del carcelero y de toda su familia. Los apóstoles, hermanos, siempre andaban viendo a quién evangelizar. Ellos no perdían tiempo. Cuando conocían a un inconverso, hermano, fuera rey, fuera gobernador, fuera procurador, fuera soldado, fuera juez, fuera sumo sacerdote, fuera guardia, fuera quien fuera, ellos le hablaban el evangelio, le presentaban el evangelio de salvación, porque ellos entendían que esa era su misión principal. Su misión principal era predicar el evangelio a las almas perdidas y cómo ganaban almas y cómo se convertían por miles las personas, hermano. Por eso decimos que la iglesia primitiva ha sido cuando la iglesia ha estado en su mayor estado de inocencia y por lo tanto en su mayor estado de pureza. No dejaban ir a uno solo sin hablarle de Cristo. Pero ¿qué había pasado cuando los ponen presos? Dice que un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los mandó a predicar. Y esto es una cachetada con guante blanco, como se dice, a los saduceos. Porque los saduceos no creen en los ángeles. Y son los perseguidores de los apóstoles. Y un ángel es el que les abre la puerta de la cárcel y los manda a predicar. Así que era una refutación épica de la doctrina de los saduceos, que no creían en los ángeles. El hecho que un ángel del Señor fuera a sacar a los apóstoles, hermanos, de la cárcel. Hay quien dice por ahí que esta palabra ángelos, del griego ángelos, no necesariamente significa un ser sobrenatural, un ángel en el sentido de ángel, como nosotros entendemos los ángeles, porque también significa mensajero y que también pudo haber sido un hombre, meramente un mensajero enviado del Señor, un hombre, pero eso no entra con el contexto de la Escritura, porque más adelante en el capítulo 12 Pedro vuelve a la cárcel y un ángel literalmente lo saca, abriendo las puertas de forma milagrosa y rompiendo todas las cadenas que estaban atando al apóstol Pedro. Entonces, mi postura es que aquí sí es un ángel, no un humano, ya que Hechos relata constantemente la intercesión de ángeles por los cristianos. Los apóstoles, dice, siguieron la orden del ángel y se fueron a predicar al templo porque el sumo sacerdote los había puesto preso, el ángel los liberó, los mandó a predicar y ellos siguieron la orden del ángel, lo cual humanamente parecía algo insensato. Te acaban de poner preso. ¿Por qué? Por estar predicando. ¿Y qué vas a ir a hacer ahorita? Ahorita después de salir de la cárcel vamos a ir a predicar. Parecía algo insensato, pero ¿sabe qué? Los apóstoles no se preguntaban, ¿es seguro hacer esto? La pregunta que se hacían es, ¿Dios ha mandado hacer esto? Y así es como ellos se dirigían. Se dirigían no por lo que era más seguro humanamente desde su punto de vista de ellos, sino desde lo que Dios había mandado y que era necesario hacer, aunque eso fuera lo menos seguro y lo menos recomendable en ese momento. Pero es necesario obedecer a Dios,
antes que a los hombres. Cuando las autoridades se dan cuenta que la cárcel está vacía, dice, y los apóstoles están predicando, hermano, en el templo, se enfurecen. Porque estos no han salido de la cárcel para esconderse, lo cual hacen todos los que salen de una cárcel, ¿qué hacen? Que se escapan de la cárcel, ¿qué hacen? Esconderse. Pero estos no, estos salieron a estar en un lugar público a seguir predicando. El evangelio los vuelven a traer, son llevados nuevamente ante el concilio, son confrontados y se les hace una pregunta y les dice, no les mandamos estrictamente que no hablaran más del nombre de Jesús. Dice, no, al contrario, nosotros les mandamos que no hablaran estrictamente en el nombre de Jesús y ustedes lo que han hecho es llenar toda Jerusalén con la doctrina de Jesús. Eso es lo que habían hecho, exactamente lo opuesto. Las sectas judías, como los fariseos, los saduceos, estaban muy preocupados porque se daban cuenta que este movimiento del cristianismo no era un movimiento débil como ellos creían y que en cualquier momento desaparecería, sino que el poder de Dios estaba con ellos y tenía una fuerza arrasadora que estaban ganando a todo el que se le atravesaba por medio del evangelio. Más adelante vamos a ver que incluso sacerdotes comenzaron a convertirse, hermanos, al evangelio. Nadie podía parar ese movimiento y nadie lo podrá parar jamás. Mientras el Señor no vuelva en su segunda venida, ni el Hades, ni el infierno, ni nada prevalecerá, hermanos, en contra de la iglesia. Y Pedro les repite la fórmula, les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Siguen firmes en su misión de ser testigos, dice Pedro, de lo que han oído, de lo que han visto. Dicen que un hombre que lucha por la verdad se vuelve una persona muy difícil de parar, muy difícil de detener. Y eso era lo que eran estos hombres. Pedro y Juan eran hombres que estaban luchando por una verdad que ellos habían visto. Habían visto al Señor resucitado, habían visto todos los milagros que Él hizo, la sabiduría que Él tenía, cómo el evangelio, hermano, era el poder de Dios para cambiar a las personas. Y por último, nuestro último encabezado el día de hoy, Gamaliel intercede por los apóstoles. Vamos a leer, hermanos, del verso 33 hasta el 42. Hechos 5, 33 al 42. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron, lea conmigo con atención, ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo primero, la primera reacción, hermano, de estos enemigos de ellos es que los querían matar. Se sentían sumamente desafiados porque se les había prohibido hablar en el nombre de Jesús y los apóstoles no los obedecían. ¿Sabe que hay gente que cuando les presentamos el evangelio, porque Pedro y Juan les predican a estas autoridades también, les presentan el evangelio para que ellos se arrepientan, pero ellos no se arrepienten, ellos endurecen su corazón contra el evangelio. Y esto es algo que sucede cuando nosotros le predicamos el evangelio a ciertas personas,
Ciertas personas se convierten a Cristo y pasan a ser nuestros hermanos en Cristo. Pero también cuando les predicamos el Evangelio a ciertas personas nos odian y nos quieren matar. Esas son dos reacciones que obtiene la predicación del Evangelio cuando nosotros lo presentamos, y tenemos que ser conscientes que eso es lo que conlleva, y ser valientes y seguirlo presentando, obviamente con gracia, a pesar de que muchas veces lo único que nos gane es, nos ganemos sean detractores en lugar de seguidores del Señor. Dice que entonces, hermano, las autoridades los quieren matar, y no están jugando, Ya mataron al Señor Jesús, y en el capítulo 7 matan a Esteban. No están jugando, esta gente eran de temer, ¿ok? Pero un hombre aparece ahí, se llama Gamaliel, dice que es un fariseo. Esta secta de los fariseos eran tenidos como gente apartada, supuestamente muy santos, aunque habían caído en un legalismo extremo y en hipocresía, ponían cargas sobre los hombres que ellos no llevaban. Pero sin embargo este hombre es tenido como un hombre de mucho respeto en Israel. Es un hombre venerado y respetado en Israel, y él es el que intercede por ellos. De hecho, se creía que era un hombre pero tan sabio, que se le llamaba la hermosura de la ley a Gamaliel. No era cualquier persona. Su abuelo había sido Gilel, un gran rabino de hacía unas décadas atrás, que era respetadísimo en los tiempos de Jesús. Es más, Gilel tenía una escuela de tradición rabínica con respecto a interpretación de las Escrituras, y a veces lo que decían, si Gilel lo dijo, esa era autoridad. Es decir, Gamaliel no era cualquier persona. Era un hombre que de hecho cuando murió, muchos en Israel dijeron, se murió la decencia y se murió la vergüenza con Gamaliel. Desde que él murió ya no se respeta la ley como antes se respetaba. Y no sé si usted se acuerda de quién fue maestro este hombre, del apóstol Pablo. Pablo fue formado a los pies de Gamaliel, por eso es que Pablo también tiene una sabiduría extraordinaria desde el punto de vista rabínica, aunque después se dio cuenta que todas esas credenciales las tenía por basura, por amor a Cristo, y que la sabiduría que verdaderamente vale es la sabiduría de Dios. ¿Ok? Y este hombre, hermanos, es el que intercede por los apóstoles y les da un consejo. Y el consejo suena muy sabio, pero realmente tiene un problema. Ya lo vamos a ver qué problema tiene este consejo. Dice Gamaliel, dejen a los apóstoles en paz, porque si Dios no está con ellos, su movimiento desaparecerá. Y cita dos ejemplos. Él quiere apoyar su teoría en dos ejemplos que uno no se sabe exactamente a qué Teudas se refiere. Cita dos hombres que habían armado revoluciones, un tal Teudas y un tal Judas. Estos nombres eran bien comunes en Israel. Y este Teudas que cita aquí es un Teudas del que no se sabe, porque él menciona que ya pasó antes. Hubo un Teudas que se reveló después, pero no se refiere a ese. Era un hombre muy común, y hubo un Teudas que hubo antes, un Judas que hubo antes. Porque en Israel, hermano, era muy común que alguien se proclamaba una especie de redentor o salvador de Israel, y era común, hacían como un movimiento revolucionario para poder liberarse de Roma. Y eso era muy común, y algunos de ellos hasta se proclamaban Mesías. Hasta proclamaban que iban a hacer milagros. ¿Ok? Y entonces Gamaliel cita a estos dos. Por ejemplo, Judas había sido un revolucionario que por ahí por el año 6 se había rebelado en contra de los impuestos bajo la siguiente premisa. Él decía, solamente hay un rey en el universo, es Dios. Y solamente a ese rey se le puede pagar tributo. Todos los demás reyes no son reyes en realidad. Entonces pagar tributo a César es algo pagano. Nosotros no debemos de pagar tributo a César. Y eso trajo obviamente persecución contra él, porque todo el que se levantaba contra Roma era asesinado por Roma. De hecho, Jesús fue acusado de eso, de que él era un peligro contra Roma, cuando él nunca fue un peligro contra Roma. Él dijo, paguen sus impuestos. Él dijo, si un soldado te quiere obligar a llevar la milla, no se la carga una milla, llévasela dos. Jesús no fue un revolucionario contra Roma, Jesús fue un revolucionario contra el pecado. Pero estos dos ejemplos que cita Gamaliel sí fueron dos ejemplos de personas revolucionarios. Y él creyó entonces que este movimiento del cristianismo era algo parecido. Y él dijo, seguramente es un movimiento falso y este movimiento va a desaparecer. Ahora que ya mataron a su líder, a Jesús, va a durar por ahí un par de años y luego esto se va a desaparecer y ya no va a ser un peligro. No sé si ve el razonamiento que está mal,
Dice Gamaliel en su razonamiento, si no es de Dios, va a desaparecer. Y si es de Dios, va a prosperar y no lo van a poder destruir. Y eso no es cierto. Porque si eso fuera cierto, entonces todos los movimientos y sectas que tenemos por ahí, que fueron fundados hace unos 200, 300 años y que no desaparecen, sino que cada día ganan más gente, como los testigos de Jehová, por ejemplo, entonces son de Dios, según el razonamiento de Gamaliel. Y no es cierto. Ese razonamiento está errado. ¿Y sabe cuál es la lección aquí? Que alguien puede ser tenido por sabio y su razonamiento realmente no es sabio. Eso pasa. Aún los más sabios pueden estar equivocados. Y entonces, hermano, ya para ir cerrando, después de esta intervención de Gamaliel, que pareció muy sabia, pero que realmente la sabiduría de los hombres no se compara con la sabiduría de Dios, pues por lo menos sirvió, y Dios usó ese razonamiento para que los apóstoles no fueran asesinados, sino solamente azotados. Pero suena fácil leer azotados, pero era una paliza, hermano. No era cualquier golpiza. La ley permitía dar 40 azotes, pero la tradición rabínica lo había reducido a 39. Habían dicho, no, porque no sea que en el conteo se nos olvide uno y le demos uno de más. Y nos pasemos, entonces mejor démosle 39. Pero eran señores azotes. O sea, era una paliza la que prácticamente le dieron a los apóstoles. Pero mire la reacción, hermano, de los apóstoles, porque dice que ellos lo que salen es, sí, apaleados, es cierto, en el cuerpo, pero gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el Señor. Y eso habla de la gran fuerza espiritual que tenían ellos, hermano, de cómo estaban llenos de Dios, del gozo del Señor, porque lo general es que cuando nos dan una paliza, pues empezamos a renegar y porque me pegaron, si yo andaba haciendo lo bueno, etcétera, etcétera, pero ellos realmente, hermano, estaban gozosos de haber sufrido por el Señor. ¿Y sabe qué se fueron a hacer? Se fueron a predicar el Evangelio. Justamente lo que les dijeron que no hicieran. Hermano, es sorprendente que hayan vivido tanto estos hombres. Porque vivieron mucho, o sea, desafiando directamente a la autoridad. La historia dice que Pedro murió por el año 64 o 68. Todos esos años desafiando a la autoridad y predicando lo que le habían prohibido hacer. Y el apóstol Juan, según la tradición, murió ahí por el año 99, ya anciano y lleno de días. Le daban sus palizas a los dos. Pedro fue a la cárcel otra vez en el capítulo 12. Sufrieron bastante persecución, pero vivieron bastantes años a pesar de eso, haciendo la voluntad del Señor. Y por último, con esto concluyo. Vemos en este pasaje, hermano, 4 grupos cuando nosotros evangelizamos, 4 reacciones cuando nosotros evangelizamos. Usted escuchó el evangelio el día de hoy, ¿ok? Que Jesucristo de Nazaret murió en la cruz del Calvario para redimir a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y vemos 4 reacciones. Los primeros, los que se convierten y se unen a la iglesia. Ahí están. Dice que muchos hombres y mujeres se convertían y se unían a la iglesia. Los segundos, los curiosos. Los curiosos, los que dicen, está bonito, me gustó. Pero eso de entregar mi vida a Cristo y comenzar a vivir para Él, no, eso no es para mí. O todavía estoy muy joven para eso. Los segundos, los hostiles. Las autoridades, aquellos que oyeron el evangelio pero endurecieron su corazón en contra del evangelio. Solamente Dios puede alcanzar a alguien así. Hostil y empeñado en rechazar a Cristo cuando Cristo lo único que le está ofreciendo es salvación y vida eterna. Y por último, los indiferentes, como Gamaliel, que bajo su razonamiento dice, está bien, no los maten, pero no me importa que los apalen. Y se mantiene con una actitud entonces indiferente hacia ellos, realmente de lo que pueda pasar con ellos. Quiso dar un consejo sabio, pero no estaba interesado en el evangelio, y el evangelio no dice que Gamaliel se haya convertido a Cristo más adelante. Y entonces te pregunto, ¿de qué grupo eres tú? Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.